Entonces salía un poco costoso comprar balastros, comprar iluminación, armarte un indoor. Las semillas todavía no estaban llegando a Latinoamérica. No existía lo que hoy hay en Chile y que existe hace años, que es ser un punto de distribución para Latinoamérica, porque en realidad Chile también ha tenido que ver en la historia del cannabis en Latinoamérica, brother. O sea, de una u otra forma, todo ha venido por Chile, ¿me entiendes? Y también obviamente a través de Argentina, porque la cultura también entra por ahí. A lo que yo voy es una cultura en la cual viene a enseñar, porque Mm. también está la cultura de fumar. La cultura de fumar existe hace tiempo, pero la cultura de educar y enseñar empezó primero por esos lados. Por eso te digo, o sea, para mí encontrarme revistas fue como que, uy, ¿qué? Entonces ya no están enseñando a cultivar. Sí, nos están enseñando a cultivar a través de una revista, bro. Desconozco si se cultiva de la misma forma en todo Colombia o si habían No, zonas que eran mucho más potentes. Como... no es como acá, que aquí visto, ustedes tienen una época del año en la que ustedes cultivan exterior y el resto del año interior. En Colombia se puede cultivar durante todo el año en exterior. O sea, yo puedo tener 3 cosechas si quisiera en un exterior, ya en un formato exterior, pensando que voy a hacer un mes de cultivo vegetativo y Y 2 de un dos de flora, floración. claro. Si son 3 meses, 3 por 3 son 9, pero obviamente también hay que contar con los tiempos de secado, los tiempos de trimming y todo esto, entonces son 3 cosechas al año. Si uno quisiera, pudiera hacer 4. Me surgió la duda cuando mencionaste de la altura respecto a las resinas. Sí, claro. ¿Por qué se da ese fenómeno de que mientras más altura, mejores resinas posibles? Es posible que obviamente afecte un poco en la floración, sobre todo al final de la floración, el que haya un fresco, ¿ya? O una condición un poco más fría, por decirlo así. Entonces, al ser más frío, la planta genera un poco más de resistencia. Entre ello también está generar un poco más de resina para resistir. Pero también, fíjate que hay también resina en las plantas a altura sobre el nivel del mar, pero por una exposición a UV que hay durante el día sobre los rayos del sol. Pero es otro tipo de resina. ¿Por qué tan famosa la Punto Rojo? Bueno, eso siempre es como el típico de pregunta, ok, ¿cuál es el origen? Pues básicamente yo pienso que es un hype que le dieron. Hype, me refiero a que alguien en algún momento sacó plantas de Colombia llamadas Colombian Gold o Santa Marta Golden o Punto Rojo, que en particular todas tres tienen un sabor muy similar. El sabor es muy haze, muy lemon. Es un haze skunk, diría yo, básicamente. Mango también puedes saber, ¿ya? Entonces es un clásico de clásicos, porque cuando usted va y saborea eso, te dice, uy, brother, pero esto yo ya lo saboreaba antes en alguna genética. Y es eso, es el haze, ese sabor a lemon, a manguito, que tiene esa genética. En su particularidad le llamaban Golden, Colombia Golden, no porque la planta fuera dorada o porque la planta tuviera esas terminaciones de colores amarillos, sino porque quienes la cosechaban y la cultivaban en la zona, lo que hacían era ponerla al sol a secar. Y obviamente, pues si pongo la planta de cannabis al sol a secar, se me va a oscurecer la resina y por ende se me va a poner doradito. ¿Por qué elegiste la semilla? ¿Qué hay en la semilla? ¿Qué hay en la semilla? Está la genética, básicamente, hermano. O sea, sin genética no hay nada. Podemos estar fumando cualquier tipo de paja desconocida, pero en realidad si no tuviéramos la selección genética, o sea, esto se le agradece al estudio básicamente de Mendel y de todo ese trabajo genético de hace muchos años de selección genética. O sea, aquí nosotros estamos aprendiendo y también obviamente dando un toque de lo que uno sabe de botánica y de biología, de colegio, porque básicamente esto te lo dan en el colegio. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer mis primeros cruces, yo me acordaba de las clases de biología y me acordé de mi maestra. O sea, yo era ese día como, pues
pucha, o sea, esto sí sirvió para algo, esa clase, güey. Un día llegó la pandemia, brother, y cambió todo, ¿no? O sea, cambió todas las reglas de juego. Yo en ese momento estaba justamente dándome como un tour por el Cauca, saludando a unos amigos y allá me tocó quedar encerrado y ahí fue donde también como que me congelé en el momento, digámoslo así, para mí como de mayor crecimiento con la planta lo tuve ahí. Aprendí más cultivo, aprendí a cultivar a escala, aprendí a levantarme temprano, a trabajar todo el día, a estar pendiente de que el agua llegara, que si no había agua, que si había que comprar los fertilizantes. Ya era trabajo en serio, que ya uno dijera vivo por la planta, o sea, me dio la posibilidad de trabajar ahí mismo. Es un lugar en Colombia que obviamente está lleno de indígenas. Los indígenas controlan sus tierras, tienen su derecho también a cultivar sus plantas. Aquí comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Weed, un podcast muy 420 donde nos sentamos a contar las historias y a responder las míticas preguntas en torno al mundo del cannabis. Su buen amigo Nacho transmitiendo una vez más desde la NAE, el estudio de Hablemos de Weed. Tomasín, amigo mío, bienvenido, parce. Eso, bienvenidos todos. Muchas gracias, bienvenidos a este capítulo especial de Hablemos de Weed, donde vamos a estar conversando con un capo. Hyzen Crew en la casa. Vamos a estar hablando del hash. Aquí le dicen el hash. Vamos a estar hablando de cómo está la movida colombiana, copas, participaciones y mucho más. Quédese, comparta y suscríbanse. Aquí en Hablemos de Weed amamos el cultivo de cannabis y sabemos lo importante que es usar artículos y materiales de calidad tanto para su cultivo como para su consumo. Así es, por eso siempre confiamos en Ortitec, la distribuidora más grande de Chile. Entrando al catálogo podrás encontrar una serie de productos como sustratos, semillas, fertilizantes, iluminación, macetas y mucho más. Y como la recompensa de una buena cosecha siempre es probarla, también podrás encontrar parafernalia y artículos de tabaquería como pipas, bongs, vaporizadores, libros y mucho más. Ingresa a ortitecchile.cl y revisa el extenso catálogo que tienen para ti. Link aquí abajo en la descripción. Aquí comienza Hablemos de Weed. Alex de Hyzen Crew. Bienvenido a este nuevo episodio de Hablemos de Weed, hermano. Qué bueno tenerlo aquí en la NAE. Bienvenido. Muy bienvenido. Qué Muchas gustazo, gracias, qué hermano. gustazo. Encantado de estar aquí acompañándolo la tarde de hoy. En esta tarde de Chile caliente, porque en realidad el año pasado estaba haciendo más frío por esta época, pero está como más veraneado. Ahora está ahí más a gusto. Sí, se parece más como a la ciudad mía. Entonces me siento como en la casa. Me encanta, nos visitas desde Colombia, ¿cierto? Sí. Muy contento de tenerte aquí con este año que la comunidad latina en el programa ha crecido bastante, así que feliz de esta semana de haber recibido a tantos amigos de todos los lugares del mundo que han podido pasar por acá, así que un gustazo también tenerte por aquí y esta horita de buenas vibras que vamos a tener para irnos conociendo, para ir conociendo el trabajo de Alex, que ya lo empezamos a testear, quiero decir que acabamos de... ¿Qué fue lo que probamos recién, hermano? Bueno, pues ahorita, como por fuera de cámaras o en cámaras, porque seguramente va a repetirse. Va a verse la toma ahorita. Estábamos probando London Punch, una genética de un compa de ahí de mi ciudad, de hecho del vecindario, imagínate. Entonces el vecino se inventó una genética y con London Punch y Blueberry, Nordic Nuts, se hizo el trabajo también no hace mucho, hace un par de días. Es una colaboración también como de 3 compas que estamos vinculados en un mismo cultivo, entonces destinamos todo el producto pues para realizar el live roasting de London Punch, que fue lo que probamos. Es un sabor cremoso, dulce, afrutado.
Sí, yo no te alcancé a dar el feedback porque entre todo lo que estábamos haciendo, pero lo sentí complejo incluso en algún momento, como que me costó quedarme con un solo terpeno o como que invadía varios de sabor muy bueno, la verdad. Sí, qué bueno, brother. No, nada, yo quiero no perder tiempo porque hay hartas cositas que hacer, entonces quiero ir conociendo la historia de Alex y cómo vas descubriendo la planta y tu camino junto a ella para que lleguemos a esos cultivos y pues esos mira, haches. Yo creería que en primera medida llegué al cultivo justamente aquí en un país hermano de ustedes, que fue Argentina. Yo viví en Argentina y veía que habían revistas en todos los revisteros. Y en Colombia no pasa eso, ¿me entiendes? No hay una revista de marihuana, no hay... Bueno, ahora ya es completamente ¿Esto qué año distinto. aprox, más o menos? Te estoy hablando del 2009, justo cuando empecé a cultivar, fue que empecé a visualizar todo eso. Y yo de inmediato me hice a cultivo, pues porque yo dije, ¿cómo así? Aquí hay revistas, entonces seguro aquí alguien debe cultivar, alguien debe hacer algo. Y así fue como empecé, primero en redes sociales, buscando compas, buscando amigos, conectando. Y así fue como conecté con la planta desde el cultivo. Porque obviamente con la planta conectas desde que empiezas a consumir, ¿no? Pero tú cuando llegaste a Argentina ya fumabas. Él no era el activo, no era el fumador de armar y prender, pero sí era el fumador de toma, ¿quieres fumar? Fumado. Ya. Era ese tipo de consumidor. Pero una vez llegué a Argentina me volví re marihuanero. Me volví Re marihuanero, loco. Sí, re marihuanero me volví. ¿Y tenía acceso a buena marihuana en ese momento? No, pues en un principio lo que todos conocemos en Latinoamérica como prensado y paraguayo, lo probé la primera vez, pero fue cuestión de días. Decir, no quiero esto, quiero cultivar, quiero tener mis propias flores. O sea, no fue que fue una cuestión de tiempo y de meses tomar la decisión, sino fue rápido. Y yo creo que también eso pasa con muchos cultivadores que toman la decisión de cultivar rápido o por un tema de costos o por un tema de gustos y afinidad también, como de que esto no es lo que realmente yo conozco del cannabis, porque Claro. yo decía esto tan negro, tan oscuro, no es marihuana. Claro, no es tan común. Así. Y en ese momento obtener las cosas para cultivar en Argentina, ¿cómo era? Pues bueno, en ese momento todo el mundo estaba haciendo cultivo con este tipo de luces de iluminación de exterior de HPS y mercurio, ¿ya? Entonces salía un poco costoso comprar balastos, comprar iluminación, armarte un indoor. Las semillas todavía no estaban llegando a Latinoamérica. No existía lo que hoy hay en Chile y que existe hace años, que es ser un punto de distribución para Latinoamérica, porque en realidad Chile también ha tenido que ver en la historia del cannabis en Latinoamérica, brother. O sea, de una u otra forma, todo ha venido por Chile, ¿me entiendes? Y también obviamente a través de Argentina, porque la cultura también entra por ahí. A lo que yo voy es una cultura en la cual viene a enseñar, porque también está la cultura de fumar. La cultura de fumar existe hace tiempo, pero la cultura de educar y enseñar empezó primero por esos lados. Por eso te digo, o sea, para mí encontrarme revistas fue como que, uy, ¿qué? ¿Y entonces ya nos están enseñando a cultivar? Pues sí, nos están enseñando a cultivar a través de una revista, bro. Oh, ya hay aquí productos. Sí, nos están formalizando y normalizando a que esto también es una industrialización. ¿Ya? Entonces, de esa forma fue como lo empecé a ver. Entonces, sí, en un principio es costoso, pero creo que ya ahora es más asequible. Hay muchas calidades de productos, hay muchas semillas en todas partes, hay muchísima información, algo que no estaba antes y que costaba, pienso yo. Oye, Alex, y en este proceso de hoy. Lo perdí, hermano, lo debí ahí, lo perdí. Lo perdió, se lo olvidó. ¿Lo puedes
retomar. Lo voy a retomar. Estoy. Estábamos en empezar a cultivar. En el tema de que Chile había sido... Información. Ya, acordé. Muchas gracias. No iba por ahí. Iba en este proceso de aprender y empezar a cultivar. Si es que tuviste que empezar a cultivar para empezar a conocer la flor, o en el proceso también alguien te presentó la flor como tal. No, mira que en Colombia generalmente, bueno, ahorita ya es muy completamente distinto, pero en un principio te ponían, era un pucho, ¿sí me entiendes? ¿Quieres fumar? Fuma. Pero ahora sí hay gente en Colombia que te sale con, ¿quieres fumar? Toma, aquí tienes un poquitico de flor, ¿ya? Ok. Pero anteriormente no existía la cultura del cultivador, no existía la cultura de armar porro, o sea, tú ya ibas a una esquina a comprar el porro en Colombia, todavía su lo pre-roll, hay. su pre-roll. Sí, todavía existen esas esquinas donde vas y compras un pre-roll, pero obviamente hay un tema de que en Colombia es más económico comprar en una esquina que cultivar, pero no lo hagan, ¿ya? Cultiven porque en realidad es donde en realidad encontramos el valor de la planta, ¿ya? ¿Qué desafío, vamos a volver a Argentina, pero qué desafío representa para Colombia lidiar con eso culturalmente para los Brother, es cultivadores? muy complejo. Cuando yo llegué a Argentina y todavía de hecho hay veces llega uno a otros países y por lo que primero te preguntan es por Pablo, que si lo conocí, que si fui familiar, que si tengo contacto o tuve algún contacto con él. O sea, ¿sí me entiendes? Creen que uno es familiar, Somos tío, hartos más primo. hartos millones más, claro. Todos Somos primos. hartos millones más, tenés que decir. Eso es como con lo que uno más lidia, ¿ya? Pero yo me divierto también, o sea, yo, brother, no tienes nada más por quién preguntar. Pregúntame por el Pío Valderrama, por Reneguita, por otra persona, James. por James. Pero, pues sí me entiendes, pero bueno, o sea, yo me Por el divierto también. 4-0. No, mira, de fútbol no hablemos, de fútbol no hablemos. No, estamos, Chile ahorita no está para hablar ahorita. No, está para reírse, mo. Estamos lejos de la clasificación. Está para reírse, no queda otra. Sí, es verdad. Río para no llorar. Sí. Sí. Y pues no, o sea, en realidad el desafío ha sido básicamente ese, bro. Pero ya en cuanto a cultivo y todo eso, créeme que no. Ser para mí sudaca, creo que ser sudaca y ser sudaca marihuanero, creo que nos conecta a todos. O sea, creo que en cada país donde tú vayas, si te encuentras con otro marihuanero, si le pides fuego, si le pides una sábana o un cuero, un papel para... Va a entender. Te va a llegar, obviamente. Exacto, no, nadie te lo va a negar. Oye, y yo quería preguntar por en qué momento te vuelves a Colombia y si en ese momento ya vuelves así como voy a cultivar de cabeza. Sí, claro, ya cultivaba en Argentina, póngale, Ya. ¿cierto? Y como en el 2013, yo tengo que decirlo, me dio mamitis, ya. O sea, ya extrañaba mucho a mi mamá, había venido a Argentina a visitarme, había compartido mucho con ella, pero a su vez también el cannabis me hizo entrar en esa introspección. En la introspección de, brother, ¿y para cuándo el tiempo con mamá? ¿Ya? Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión como de decir, me voy a casa. Volví a casa porque obviamente dije como quiero pasar más tiempo con mamá, que no esté tan lejos, que Ujú, si se enferma pueda estar ahí. ujú. Y en ese momento decido volver. No hacía como mucho, digámoslo así, el tema del negocio del cannabis, pero sí cultivaba. Ya. Regresé con algunas semillas. Lo que hice fue primero buscar una casa para arrendar. Arrendé la casa, Te busqué fuiste una como a buscar una casa. casa con ciertas condiciones de una. Sí, claro, buscar casa con condiciones para cultivo. Busqué una casa con terraza. Era una casa de 2 pisos. En el segundo piso estaba la terraza y mi habitación. Entonces lo que hacía ahí era cultivar lo que en Colombia te permiten, que son 20 plantas eh, por predio, no por persona, porque Mm, podemos en un predio vivir 5, entonces pudiera claro. tener 100 plantas, ¿sí o Ajá. no? Entonces ya eso sería un negociazo, un golazo.
como decimos también, pero no era gol. O sea, el gol de Yepes de Brasil no era. Decimos nosotros en Colombia. Por allá, como en el Mundial de Brasil, pasó eso. Y empecé. Bueno, el caso fue, muchachos, que empecé a cultivar ahí en la terraza y justo se me dio también así como de pintar mis paredes negras. Y empecé también como a proyectarme vendiendo que las bandejitas, que los cueros, pero todo de un solo color y un solo formato. Dorado, rosado, negro o plateado, ¿ya? Entonces los rosados le encantaban a las chicas, el dorado también, el plateado lo compraban los hombres, el negro lo compraban los hombres, los blancos, así. Y así fue como empecé y dije, uy, bueno, mira, aquí como que hay un nicho de negocio, brother. ¿Será que me arriesgo, me tiro? ¿Será que doy clases de cultivo? ¿Qué hago? Y me acuerdo que en un principio hice un curso de cultivo, nadie se inscribió. Valía en ese momento $10, brother. Nada. Y nadie fue. Y yo dije, bueno, pues entonces nadie está preparado para esto y seguí escondiéndome, digámoslo así, porque pues obviamente también uno como cultivador a veces trata de no dar cara, de No no exponerse. exponerse, ¿ya? Era otro momento también en Colombia, todavía no estaba la legalización llega en el 2015, ¿ya? Y en el 2015 sí ya de pronto por ahí ya empezaba uno como a dar más cara, a salir y a exponerse en este tema. Eh, ¿Había algún punto de reunión de comunidad canábica en Colombia? sí, siempre hubo, entre nosotros también siempre hubo comunicación, hubo un Ya. punto en común donde llegábamos todos los cultivadores y se llamaba colombiacultiva.org, una organización no gubernamental. Mentira, no, decimos Buenísimo. así, pero es por el punto .org, una organización no gubernamental de compas. Se pagaba en ese momento el dominio, un compañero pagaba dominio, página, todo, pero nos reuníamos a través de ese foro. Ahí era donde nos enterábamos dónde iban a hacer las catas, dónde iban a hacer que alguien había traído semillas, que mira mi proceso con la Moby Dick, con la White Widow. Oye, perdón la pregunta, la ignorancia, pero no desconozco si se cultiva de la misma forma en todo Colombia o si habían No, zonas que eran mucho más potentes, como no es como acá, que aquí visto, ustedes tienen una época del año en la que ustedes cultivan exterior y el resto del año interior. En Colombia se puede cultivar durante todo el año en exterior. O sea, yo puedo tener 3 cosechas si quisiera en un exterior, ya en un formato exterior, pensando que voy a hacer un mes de cultivo vegetativo y y 2 de un dos de flora, floración. claro. Si son 3 meses, 3 por 3 son 9, pero obviamente también hay que contar con los tiempos de secado, los tiempos de trimming y todo esto. Entonces son 3 cosechas al año. Si uno quisiera, pudiera hacer 4, pero es mucho ya trabajo, ¿no? O sea, hay que hacer mucho trabajo para cumplir con los tiempos, ¿Y, pero sí hay gente que lo hace, ¿me y cómo pasan entiendes? a flora? ¿Cómo pasan las flores de A dónde? flora. A Flora. eh, En Colombia eh. apagamos la luz. Pero Mira, y en por exterior, eso, en exterior prendemos la luz de noche mientras vegetamos. Eso, ¿cachai por qué? no, ¿No? no, no. Ah, ¿no has cachado No, por no, qué? porque Ah, brother, en el Ecuador no tenemos es, horas de diferencia de luz, es, sino que son 12, es 12. 12 Sí, pues, 12 ya. Entonces, permanente. si tenemos 12 horas de luz y 12 horas de noche, ya estamos cumpliendo con un formato para florar. ¿Entiendes? No es Mm, como acá, que que acá en una tení- época del año ya tengo no 12 horas siempre de... 12-12. Sí, allá hay siempre 12-12. Allá a las 6 de la mañana está el sol asomándose y a las 6 de la tarde se está acostando. Y no tenemos el cambio de horario que tienen acá, ni nada de Malísimo, eso. ¿Sí malísimo. me entiendes? Entonces, eso ayuda de una forma. Claro, Entonces, es lo que te explico. claro. Yo lo que hacía era cultivar mi planta un mes y medio, a esta hora. ¿Qué hora es? Exterior normal. 6:44, prendo la luz, ya, una luz, le pongo una luz encima para que siguiera su proceso también de vegetativo. Y por ahí a la 1 de la mañana, medianoche, la apago. Ya. Y ya con ese horario de luz
ya puedo tener una planta vegetando. Resulta que también puedo, obviamente, ir sacando esquejes, entonces por eso te digo, el cultivo en Colombia te permite eso, tener un cultivo perpetuo, Mm. perpetuo. O sea, si tú quisieras, perpetuo. Perpetuo quiere decir que todo el tiempo estoy recogiendo, ¿ya? Obviamente tenemos 20 plantas, pero si tú piensas, es decir, que tendría que plantar dos cada mes para tener el perpetuo y estaría cosechando ya en un punto 2 plantas cada mes, ¿ya? Y así completo las 20 durante el año. Obviamente diría Porque uno esa, que esa cuota es anual. mm. La cuota son 20, que tengas 20. Yo puedo empezar con 20 y cosechar 20 y después puedo seguir con otras 20 y cosechar 20. Al año puedo hacer 60, 80. Oye, perdón, cualquiera tiene este derecho, cualquiera. Cualquier persona tiene este derecho por constitución política. No tienes que ir a sacar un permiso, No, nada. pues tienes que cumplir 18 años, obviamente, Claro, para claro. ser Pero no hay mayor que, de no hay un edad. registro. No, no, no es que vayas y te registres, no. Ya. De hecho, cuando la policía va No y hay toca que. la puerta de tu casa, ¿quién es? La policía. Ah, pues puta, ¿cómo así? De aquella, no, que tiene una denuncia de la vecina, que aquí hay una plaza. Entonces tú sales, ¿Una qué? una plaza, que ¿Eh? aquí se vende, entonces dicen así. Ah, eso sí. Entonces tú sales, pues en mi caso cuando llegó la policía yo salí, no dejé que entrara a la casa. Hola, ¿cómo está, señora agente? Sí, mire, es que tenemos una denuncia de una vecina que dice que aquí hay una plaza que están vendiendo. No, señora agente, aquí no se vende, yo cultivo, venga, contemos mis plantas. Hay olor, hay consumo, sí, pero la constitución política es muy o sea, es muy clara con lo que es en Colombia. Me Se permite esto. permite el consumo, se permite el cultivo, pero no se permite la venta, ni el transporte, ¿ya? Inclusive se permite el porte, porque te permiten tener 20 gramos, pero ahí es donde la ley en Colombia falla. Todavía apenas están trabajando para que saquen una ley en la cual yo como un productor de cannabis colombiano le pueda vender a Colombia. Ahora todo se lo tengo que vender a gente afuera de Colombia. Ese es el problema con la ley allá ahorita. Todo lo que es como comercial es para exportación. Todo lo que sea cultivo de flor tiene que sí o sí salir de Colombia o vendérselo tú a otra persona en Colombia que le va a vender a otra persona afuera de Colombia, ¿ya? Entonces ahí es donde está como el Y tema. existen asociaciones Como dispensarios, dices, o clubes. o clubes, pues mira, Colombia ha tenido mucho miedo en empezar a incursionar en esas cosas, pero yo creo que ya en este momento hay algunos modelos recreando algo Entiendo. similar, o por lo menos recreando el hecho de prestarte el servicio de que tú puedas ir a un lugar a fumar, lo tuyo por lo menos, ya no comprar, pero sí por lo menos fumarte lo tuyo, lo que tú tengas y pagando por el servicio de hacer el uso en comodato, pues por decirlo así, que es como una figura política, ¿no? En la cual yo puedo hacer uso de un espacio o hacer uso de algo en Para comodato, consumir. pero para consumir. Todavía no Yo no hay puedo clubes pasar donde puedas comprar a y no hay comprar. un lugar. Ah, ya. No, yo tampoco le puedo ceder mi espacio a otra persona. Tampoco le puedo ceder mi cultivo a otra persona. Tampoco te lo puedo entregar a ti para que lo vendas. Entonces ahí hay fallas, ¿me entiendes? Yo calculo que eso sí Es un se modelo va. muy de autocultivo solamente. Sí, exacto. Solo autocultivo. La constitución es muy clara. Ya. Autocultivo. Plural de 20 plantas solamente para tu uso personal. Solamente para tu uso personal. Entonces, el objetivo, digámoslo así, de la ley ahora es poder lograr que tú como cultivador o también como licenciatario de legal Ujú. puedas cultivar y venderle también a unas asociaciones y clubes que lo necesitan. Lo que pasa es que esa parte de la regulación no la hicieron. ¿Sí me entiendes? Regularon fue como CBD, hagamos semillas, ¿La, vamos se- a la hacer semilla está regulada? productos. Sí, la semilla está regulada. En primera instancia lo que hicieron fue regular la genética. Un error muy grande, pues porque la genética no es de nadie, ¿me entiendes?
es algo natural, bro. Pero entonces quisieron fue como regular genéticas en el sentido de que las personas que tuvieran genética matricularan esas genéticas en un instituto agropecuario que tiene Colombia, igual que acá calculo que debe haber un instituto agropecuario que, SAC se llama aquí. exacto, en Colombia se llama el ICA, entonces registraba las semillas en el ICA, pero el ICA también fue muy transgresor porque ahora ya no puede registrar genéticas, solamente era como un periodo de registro. Entonces, solo puedo trabajar con las genéticas que registré. Exactamente. Ya no se puede. Mentira. La gente hace trampas, pues tú sabes, todo es un papel. Y la gente hace trampas. Seguramente habrá gente que dirá que esto es White Widow, porque lo matricularon como White Widow, pero puede ser una skunk, puede ser una runs, puede ser lo que sea, pero solamente porque en el papel dice que es una skunk. Y las evaluaciones agronómicas, pues es tirar las plantas, evaluar y pasarle eso al ICA y decir cómo fue la evaluación y bajo eso ya te dan un registro. Entonces yo creo que es como todo, ¿me entiendes? Es un papel, pero para revisar y ser certeros, diría yo que tendrían que tener a alguien que conoce muy bien la genética. Claro. Personal calificado. Oye, hermano, y volviendo al cultivador jardinero que tengo aquí enfrente mío, y considerando que comenzaste tu proceso de aprendizaje como jardinero en el Cono Sur y luego Ajá. tuviste que volver al centro, ¿qué desafíos representa para los jardineros trabajar en Colombia, esto del ciclo Uf, de luz, la pues humedad? en Colombia hay unos retos muy interesantes. En primera instancia está el reto de fitosanitario. O sea, estamos hablando ya de una escala, hermano, en la que Colombia tiene varios pisos térmicos. Tenemos pisos térmicos de niveles bajo el nivel del mar, perdón, es que bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la costa Caribe, pero mira que la costa Caribe es muy húmeda, o sea, Colombia es muy húmedo como tal, en general, ¿ya? Pero hay lugares más secos que son un poco más altos, pero también hay lugares muy bajos y la humedad es 90%, el calor es infernal, entonces le toca a uno tomar ciertas medidas. Obviamente ya después de que uno tiene conocimiento, porque al principio tienes esos desafíos, como dices tú, y hay que errar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me mudé a la terraza donde yo estaba, no sabía que mi terraza, el piso calentaba más de lo que calentaba donde yo antes naturalmente cultivaba, que era un indoor, ¿ya? Entonces yo decía, pero ¿por qué no crecen las plantas? ¿Por qué siento que se atrofian? Y era porque en su medida se sobrecalentaba mucho el sustrato y por ende, pues se estaban pudriendo, cocinando las raíces y no había algo. Entonces, todo ese desafío de empezar nuevamente a reconocer enfermedades, a reconocer bichos, Plaga. animales, que la araña roja de acá es distinta a la de allá. Allá en Medellín es mucho más pequeña el tipo de ácaro. Entonces, si me entiendes, ya uno tenía otro tipo de desafíos. Pasé de cultivar indoor a exterior. Entonces, básicamente, pasabas de controlar muchos factores a ya tener un montón de factores más que no los tenías en un indoor, ¿cierto? Como por ejemplo tener que cultivar al lado de donde hay un cultivo de oidio, porque allá el señor cultiva cierto tipo de plantas y tienen ahí oidio sobre esas plantas, entonces ya te toca sí o sí cultivar así y estar pendiente de muchas cosas. Eso yo creo que es como el desafío de uno cambiarse de lugares, ya sea geográficamente, inclusive, brother, y así sea de barrio a barrio, diría Sí, sí. yo. Porque también me pasaba que me mudaba hay veces de lugar y, uff, pero acá ya no es como en el lugar donde yo cultivaba, hace menos calor, está más húmedo, ¿ya? Entonces te toca reevaluar. Entonces, en primera instancia, sí, reconocer como lo que había en la zona, los tipos de enfermedades que habían en Medellín, que fue el lugar a donde llegué. Medellín es un clima chévere, agradable, entonces no tienes que guerrear tanto con tantas cosas
como por ejemplo cuando vives en la montaña o a una altura o a un lugar donde hace más frío. Pero en Colombia se cultiva en todas partes, diría yo. O sea, en todos los pisos térmicos hay cultivos. Em, También he tenido la experiencia de poder identificar de que entre, entre una escala sobre 2000 metros sobre el nivel del mar es donde mejor se obtiene buena flora en Colombia, ¿ya? Si estamos más sobre el nivel del mar, vamos a obtener una flor muy seca, no tan terpenosa, no tan llena de terpenos debido al Se calor, pierde. si hay mucho, demasiado calor. De pronto en un clima más templado, como 2000 metros, podemos encontrar una planta que llena más, que es más exótica, por decirlo así. Y ya un poco más alto, pues ya tenemos más problemas con los fungis, digámoslo así, con los hongos. Pero de todas formas también es bueno intentarlo a más altura porque vamos a tener más resina, Mira. ¿ya? Oye, hay zonas bien lluviosas también, ¿no? Y Yo diría que en Colombia no es zona lluviosa, sino épocas en el año. O Época. sea, nosotros no tenemos las estaciones que ustedes tienen de primavera, invierno, verano, sino que llamamos verano a, por ejemplo, este formato de día como el de hoy que está soleado, o invierno a los días que son grises y que están completamente llenos de agua. Entonces ese es nuestro invierno y verano. Lo llamamos fenómeno del niño y fenómeno de la niña, ya cada uno, ¿cierto? Entonces, en primera instancia está una temporada del año el fenómeno del niño, luego viene el fenómeno de la niña. Entonces, un tiempo se inundan los pueblos, otro tiempo se secan, y ese es el trópico. Ese es el trópico, así básicamente es. qué interesante ese trabajo alineado con el clima. Sí, sí, en realidad también, exacto, una época del año tenemos mejores cosechas que otras, ¿ya? Yo, Porque justamente es eso, o sea, si llueve más, obviamente, pues es posible que salga la flor más, con más hongo o brotritis, ¿ya? ¿Cierto? me surgió la duda cuando mencionaste de la altura respecto a las resinas. Sí, claro. ¿Por qué se da ese fenómeno de que mientras más altura, mejores resinas posibles? Es posible que obviamente afecte un poco en la floración, sobre todo al final de la floración, el que haya un fresco, ¿ya? O una condición un poco más fría, por decirlo así. Entonces, al ser más frío, la planta genera un poco más de resistencia. Entre ello también está generar un poco más de resina para resistir. Pero también, fíjate que hay también resina en las plantas a altura sobre el nivel del mar, pero por una exposición a UV que hay durante el día sobre los rayos del sol. Pero es otro tipo de resina. También, particularmente viendo fotos, uno empieza a identificar que la resina que está un poco más a la altura es un poco más cuidada y menos degradada que la resina que recibe más rayos UV durante el día, ¿ya? Entonces, obviamente, pues también pasa que las plantas que están a la altura del nivel del mar son un poco más plantas rubias o la resina sale rubia, que contrario a la resina que sale en una montaña, ¿ya? En una altura predeterminada. Más blanquecina. Más blanquecina, exactamente. Sí, señor. ¿Ya? Y ahí vamos, no sé si hay algún punto más importante respecto como al cultivo. Me gustaría ahondar como en Colombia en particular, ¿qué te gustaría agregar antes de moverme a las resinas? Pues no, en Colombia, pues yo diría que la particularidad y la pregunta que todo el mundo hace, que no la han hecho ustedes, es ¿qué onda la Punto Rojo y la Colombian Gold? Todo el mundo siempre, ¿qué pasa con esa planta? ¿Qué onda esa planta? ¿Por qué tan famosa la Punto Rojo? Bueno, eso siempre es como el típico de pregunta, o que cuál es el origen. Pues básicamente yo pienso que es un hype que le dieron hype, me refiero a que alguien en algún momento sacó plantas de Colombia,
llamadas Colombian Gold o Santa Marta Golden o Punto Rojo, que en particular todas tres tienen un sabor muy similar. El sabor es muy haze, muy lemon, es un haze skunk, diría yo, básicamente. Mango también puede saber, ¿ya? Entonces es un clásico de clásico, porque cuando usted va y saborea eso, te dice, uy, brother, pero esto yo ya lo he saboreado antes en alguna genética. Y es eso, es el haze, ese sabor a lemon, a manguito, que tiene esa genética. En su particularidad le llamaban Golden, Colombia Golden, no porque la planta fuera dorada o porque la planta tuviera esas terminaciones de colores amarillos, sino porque quienes la cosechaban y la cultivaban en la zona, lo que hacían era ponerla al sol a secar. Y obviamente, pues si pongo la planta de cannabis al sol a secar, se me va a oscurecer la resina y por ende se me va a poner doradito. Y ese era como el cliché de la Colombian Gold. También cabe mencionar, por ahí de pronto si quieren seguir en algún momento esta página que se llaman The Colombian Connection, que también inclusive es un proyecto en el cual trabajo como colaborador. Es una investigación de cómo Colombia entró dentro de la conexión de lo que era la línea comercial de cannabis premium en Miami entre los años 70 y 80, ¿ya? Llegaban cargamentos de Miami, perdón, llegaban A Miami. cargamentos a Miami. Welcome to Miami, así, ¿me entiendes? Pam, Steve pam. DeAngelo cuenta que recibía containers de Colombia en Miami. Imagínate, Sí, ¿sí sí. me entiendes? Y bueno, Containers. The Colombian Connection es un proyecto a raíz de que existe un documento en una revista semanal estadounidense que se llama Times, todos conocemos Times, y en 1976 sale un artículo que dice cómo Colombia ha entrado millones de pot, ya sabemos que pot es cannabis, y de coca también, obviamente. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo fue que lo hizo y cómo lo lograron? Pues se explican en todo ese Qué artículo. genial. Entonces lo que nosotros hicimos fue profundizar ese artículo un poco, para poder entender un poco esa historia de Colombia que no es muy bien contada, no la tenemos claras muchas personas, y es sobre la bonanza marimbera, justamente, que se da sobre los 70 y los 80, de cómo Colombia tiene un auge económico en la agricultura, de cómo Colombia tiene un auge social y musical también, porque justamente por esa época sonaba algo que yo no sé si en algún momento sonó acá, el vallenato. ¿Conocen ese género? Carlos Vive. Eh, bueno, Carlos Vives no sonaba en esa época, pero sí viene de la corriente, ¿cierto? De esa época, de ya más o menos sobre la época en la que sonaba el vallenato, pues básicamente era porque también influenciaba de una u otra forma ese movimiento, de la bonanza marimbera de ese género, ¿ya? Y tocó muchas cosas también, o sea, por la bonanza marimbera llegaron las primeras camionetas a Colombia, por la bonanza marimbera existen, digámoslo así, muchos de los negocios que hoy en día son exitosos en Colombia, porque también se nutrían de ese tipo de negocios, ¿ya? Entonces, volviendo a la Colombian Gold y a la Punto Rojo y a todas estas genéticas, pues todo cultivador sueña tener en algún momento la Punto Rojo. Pero en Colombia pasa al contrario. Eso, eso quería preguntarte yo, porque En Colombia es al contrario, bro. O sea, haz tu pregunta, a ver si sí, ya sí, me la es imagino. que no por conocimiento propio, sino que porque algunas personas que han pasado por acá han contado su experiencia en Colombia y que les llama la atención de que no, no están muy cercanos a estas variedades locales que aquí de repente eran muy Claro. buscadas o muy recordadas Ajá. o como una sus leyendas. Que allá estas variedades locales en realidad están un poquito dejadas de lado, al Sí. parecer. Yo creo que en Colombia, mira, pasa lo siguiente. ¿Cómo? ¿Sí o no? Dale.
En Colombia pasa lo siguiente. Yo creo que llegó un punto, brother, en el que el cannabis empezó a ser cultivado, empezó a ser llevado como un mensaje de cultivo. Y ahí lo que ya buscaba un cultivador era tener una cosecha rápida y sensatamente rápida para poder obviamente tener cannabis. Pero si tú te pones a pensar, tengo una planta sativa gigante que se demora mucho en cultivar, que generalmente todo colombiano empieza a cultivar es con esas genéticas. Bueno, contestándote la pregunta del cultivo, de cuanto a las Punto Rojo y a las Santa Marta Golden y plantas autóctonas de Colombia, yo pienso que los cultivadores colombianos todos empiezan a cultivar con esa planta. Entonces, si tú te pones a pensar que es una planta de un vegetativo, yo qué sé, de un mes, pero una floración de casi 95 a 120 días, tú ya lo piensas, porque tú quieres fumar ya instantáneo, rápido, entonces quieres una floración de 2 meses, de 60 días, pero si te dicen, pero es que esa es una sativa de 90, uff, tú No, dices, claro. chucha, no, no lo quiero hacer, No, ¿cierto? me parece Déjame me pensarlo. parece súper interesante porque eh, es interesante ver cómo se da la misma dinámica a nivel transversal como cultura canábica. O sea, sea en Claro. Colombia o sea en Chile, estamos todos buscando esa rapidez Esa al final. rapidez, una cosecha rápida. Y hermano, pues ha sido complicado, no hay puntos rojos rápidas, o sea, definitivamente una punto rojo es 100% sativa, entonces no vas a encontrar una planta rápida, es una planta muy compleja en cultivo, entonces eso es lo que te quiero decir. En Colombia nos dimos duro en un principio los cultivadores porque todos íbamos siempre contra una pared, ¡pa! A darnos duro contra una planta que primero difícil de cultivar, larga de floración, con un terpeno y un sabor no muy agradable, porque cuando ya empiezas a conocer el pool de terpenos que tiene el cannabis, tú no te quedas solo con la punto rojo, ¿me entiendes? Pero, ¿para qué sirve una punto rojo? Ahí es donde está el punto. Es una autóctona, es una sativa 100%, es un olor clásico haze, a lo que huelen las plantas haze limonudas viejas, clásicas, a eso huelen las Punto Rojo y las colombianas autóctonas. Entonces, si quieres volver a eso, ahí está. Es una planta que también devuelve mucho información nativo de la zona de lo que es Colombia. Cuando yo digo nativa de Colombia es que devuelve la información de los planos de donde tú estás, porque a lo que voy es una genética que lleva muchos años ahí ya aproximadamente mucha gente la ha cultivado en Colombia y sabe cómo funciona la genética, la conoce perfectamente. Y quienes no, pues obviamente tienen ese reto, como te decía, de ser el cultivador novato y de estrellarse contra la genética. Y me imagino que en algún momento este cultivador novato llamado Alex se vuelve cada vez más experimentado, Y claro, la sí, mochila de libros va creciendo y por ahí va naciendo de repente el interés de tener esa biblioteca genética propia, me imagino, ¿no? exacto, sí. Al haber tenido ya estas genéticas, te ayuda a abrir portón a otras nuevas genéticas. Entonces, en un principio cambiaba y tradeaba con los compas, como hoy tradear bitcoins, pero se tradeaban semillas, ¿no? En esa época. ¿Por qué? Porque no se conseguían, justamente. No era como hoy ir a una página de internet y ordenar y que te llegue a la casa a los 3 días el paquete de Amazon con las cosas que pediste de Amazon y más las cosas que pediste de semillas. Ya no es, en esa época no era así, en esa época tenía que hacer contacto con alguien por medio de un foro, tradear las semillas por medio de mensajes, ¿qué tienes? ¿Tú qué tienes? Podemos cambiar, podemos hacer, no sé qué, ta, ta, ta. O si no tenía semillas, uy, era complicado. No, brother, no tengo semillas. ¿Tienes sustrato? Algo. Me sirve el sustrato. Qué, qué li-
Qué lindo igual, qué lindo. Sí, en ese momento era así. Ahora ya obviamente pues te da la garantía también tener igual este tipo de genéticas, te sigue garantizando eso, el tradeo. Cuando yo digo tradeo también es algo muy interesante, brother, porque justamente si él colecciona algo y yo colecciono algo, él está apreciando algo y yo estoy apreciando algo. Entonces me voy a quedar con algo atesorado de él y tú te vas a quedar con algo Claro, atesorado mío. algo ¿Ah? muy bonito. Mm. Sí, sí, sí. Entonces sí empezamos a hacer genética. Empecé ya con Hisense Crew. Hisense Crew en su momento éramos varios socios. El proyecto nace por la idea de rescatar genética. No, la idea nace en un momento, pues primero como una copa canábica en Colombia, Ah, por allá en el 2015 y nos pensamos hacer una copa canábica, en ese momento se llamaba Copa Canábica El Copo. Un saludo ahí a Andrés, seguramente va a ver este video. Andrés, junto con otros compas también, éramos varios compas, nos dio la idea de hacer una copa canábica. O sea, yo le dije a Andrés, hagamos copa, hagamos copa, hagamos copa. Hicimos una copita, después nos dimos cuenta que la copita era un trade show porque también había que poner stands, entonces se creció. Y de inmediato también como veíamos que también ya se estaban acercando más marcas a Colombia, porque recuerden que era en un momento donde no había legalización y pasamos a ser legalizados, pues ya entonces todos empezaron se fueron todos de una. exacto, se fueron todos de una para Colombia a observar a Colombia. ¿Llegaron todas las marcas de una? Mm. Brother, en el 2016 estaba Ortitec de aquí, estaba Pure DNA de aquí, todos estaban allá al menos de visita y viendo qué estaba pasando en Colombia, ¿ya? Te lo juro, ya aquí ya había industria, porque ustedes empezaron con feria en el 2013, creo, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, si ustedes ya estaban en el 2013, ya estaban 2 años, con 2 años de experiencia mínima en el rubro. Mm, Entonces, brother, pues sí, llegaron muchas marcas a Colombia. Ahora ya no están todas. Se quedaron, fueron como las que más aguantaron, las que tal vez hicieron vínculos o negocios. eh, pero en ese momento que empezamos a hacer la copa, también nació el proyecto de las semillas y nació el proyecto de WIT Social Club. Entonces todo era como un pool, ¿cierto? En algún momento, pues, no funcionó, digámoslo así, algunos elementos o algunas cosas. Entonces dio como también el fruto de escoger, ¿cierto? Entonces mis compas se quedaron con la tienda de WIT Social Club y yo me quedé con Hisense. Yo dije, bueno, yo hago las semillas. Yo quiero seguir llevando ese mensaje de las semillas. Yo me pongo la cara de semilla. Y así fue. Seguí con Hisense. ¿Por qué elegiste la semilla? ¿Qué hay en la semilla? ¿Qué hay en la semilla? Está la genética, básicamente, hermano. O sea, sin genética no hay nada. Podemos estar fumando cualquier tipo de paja desconocida, pero en realidad, si no tuviéramos la selección genética, o sea, esto se le agradece al estudio básicamente de Mendel y de todo ese trabajo genético de hace muchos años de selección genética. O sea, aquí nosotros estamos aprendiendo y también, obviamente, dando un toque de lo que uno sabe de botánica y de biología, de colegio, porque básicamente esto te lo dan en el colegio. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer mis primeros cruces, yo me acordaba de las clases de biología y me acordé de mi maestra. O sea, yo era ese día como pues, pucha, o sea, esto sí sirvió para algo, esa clase, güey. Al menos aquí la estoy pensando, ¿me entiendes? Entonces, es eso. Yo creo que la selección genética, el hecho de poder decir esto es mejor que esto, es eso, la selección. Entonces, si tú siembras varias semillas, a la final vas a escoger, ¿cierto? Así no sepas cuál es el nombre, vas a escoger y eso te va a permitir hacer nuevas genéticas o hacer nuevos cruces. Eh, el riesgo que obviamente tenemos hoy en día es que muchas de las genéticas que hoy en día se trabajan son desde feminizado, pero por un tema comercial, de que obviamente queremos sembrar
lo que esté. Estamos inmersos en la rapidez. No, Además. y también del consumo rápido, o sea, a lo que voy es como los restaurantes. Tú este año estás La comiendo tendencia. la tendencia, el año siguiente comes la tendencia también y así sucesivamente pasa con las genéticas, ¿no? Estamos fumando Skittles, de repente fumamos banana, después volvemos otra vez a las tropical, o a las tropicales o a las tropicanas, volvemos de nuevo a las skunk, ¿ya? Es eso, entonces yo creo que también es como ese consumo masivo de genética y de semilla está haciendo que no podamos realizar el trabajo que se hacía antes, que era selección. O sea, selección quiere decir como tratar de asegurar de que un producto sea fitomejorado, porque por lo menos necesitas eso, que puedas mejorar esa genética a través de los años con un fitomejoramiento, con un trabajo de observación, con un trabajo también de evaluación, de tomar datos, de revisar. Pero bueno, pues lastimosamente hoy todos consumimos, digo yo también, porque yo también a veces voy a Spanavis a ver qué es lo que va a salir este año. Entonces va uno a Spanavis a comprarse la genética. Pues acá andamos con cosas y a uno igual le gusta. Exactamente, sí. Es lo mismo, pero bueno, pues ya ahora lo que hago es seleccionar. Básicamente ya hice el tema de hacer muchas genéticas. Entonces la nevera de mi mamá está llena de semillas, la nevera mía también está llena de semillas. Lo que hago es como tratar también de compartir las semillas con mis compas, por lo mismo, porque no puedo cultivar legal grande, pero sí puedo cultivar legal las 20. Entonces tú tienes 20, toma esta genética, tú ahora toma esta genética, yo tomo esta genética y así empezamos a trabajar. Y así empecé ya hay un grupo grande, digámoslo así, de compañeros, de compas con los cuales cultivo. Y nada, pues un día llegó la pandemia, brother, y cambió todo, ¿no? O sea, cambió todas las reglas de juego. Yo en ese momento estaba justamente dándome como un tour por el Cauca, saludando a unos amigos y allá me tocó quedar encerrado y ahí fue donde también como que me congelé en el momento, digámoslo así, para mí como de mayor crecimiento con la planta lo tuve ahí. Aprendí más cultivo, aprendí a cultivar a escala, aprendí a levantarme temprano, a trabajar todo el día, a estar pendiente de que el agua llegara, que si no había agua, que si había que comprar los fertilizantes. Ya era trabajo en serio, que ya uno dijera, vivo por la planta. O sea, me dio la posibilidad de trabajar ahí mismo. Es un lugar en Colombia que obviamente está lleno de indígenas. Los indígenas controlan sus tierras, tienen su derecho también a cultivar sus plantas. Ellos tienen sus cabildos y entre sus cabildos también controlan sus cultivos y se cultivan más o menos aproximadamente 250 plantas. Y eso era lo que yo hacía, cultivar 200 con el permiso también de obviamente la misma organización del lugar de donde yo estaba. Cocinaba ahí, dormía ahí, tenía mi pieza ahí y el cultivo a 50 metros. Eso era. Una belleza, Soñado. fue muy lindo Está porque para hacer en inteligencia artificial esa imagen, amigo. sí, Y, y estáis dedicado a eso, nada más. En ese momento, claro, brother, pues que en ¿Qué más iba pandemia, a hacer? qué más vamos a hacer en pandemia? No dejaban irte para la casa, los aviones ya estaban cerrados, los aeropuertos ya estaban cerrados en Colombia. O sea, yo me fui, me quedé una semana, me perdí de las noticias, cuando volví a las noticias, todo cerrado. Yo dije, uy, ¿ahora cómo me voy? No, no me puedo ir. Entonces, lo poquito que recibía, pagaba el arriendo allá, pero acá trabajaba básicamente cultivando con los compas. En ese momento me recibió, eran los compas de Flor del Palo. Fue una gran familia para mí en ese momento que sí,
eran unos chicos que ya trabajaban mucho más en serio eh, el cannabis en cuanto a que se tomaban más en serio, obviamente, el tema de la genética, de lo que uno tenía a favor, que era tener ya un poco más de genéticas distintas a lo que se cultivaba allí. Y así fue como estos compas me extendieron la mano y de una u otra forma me quedé allí ya toda la pandemia y hasta el estallido social, porque el estallido social fue después de pandemia, aquí fue, creo que fue al Aquí fue al contrario. Aquí fue al recado. contrario. Sí, fue antes y luego la pandemia, allá fue pandemia y luego estallido social. Oye, ¿y qué mueve esta búsqueda genética? ¿Cómo funciona esa brújula? ¿Según qué Para mí buscas? es una búsqueda de Pokémon. Hay veces el Pokémon te elige y hay veces sí hay que buscar el Pokémon. Eh, uf, yo creo, hermano, que lo que hace uno en un principio, primero, pues es esperar algo, ¿no? Definir también como el parámetro de lo que para ti puede ser el mejor parental de todo lo que tienes o los mejores parentales y luego hacer otra elección sobre esos parentales que tienes ahí. Eh, a lo que voy es, evalúo qué machos tengo, qué hembras tengo, cruzo y como tenía un poco más de dimensiones, entonces lo que hice fue decir, listo, voy a tirar 20 de cada una. Entonces tiré 20 plantas de una genética, 20 de otra, 20 de otra, hasta que llegué a 240. Eso me daba 12 genéticas, ¿cierto? Entonces tiré 12 genéticas, unas funcionaron, otras no funcionaron. A lo que voy es, muchas se murieron, otras no se murieron todas, quedaron la gran mayoría. Entonces ya me quedé, fue como con lo que más sabía, ¿cierto? Lo que menos sabía lo empecé como a dimitir, pues justamente por eso, porque empezaron a sentir que habían algunas que no eran para la condición climática en la que estaba. En el Cauca hace mucho frío de noche y mucho calor de día, es muy húmedo, los tipos de cultivos los suelos son con un EC muy básico, no tan ácido. Entonces, hay que trabajar los suelos, hay que también preparar o buscar hongos de la zona para hacer un cultivo ya un poco más orgánico o familiar para la planta. No tiene tanta materia orgánica ese suelo. No tienen tanta materia orgánica esos suelos de allá, Mira. pero sí hay mucho hongo y mucho fungi por ahí Para poder alimentarlo. para poder hacer que eso nuevamente tenga una vida, ese Mm. suelo, ¿ya? Entonces lo que hacíamos era eso, cazar lactobacillus, hongos de la montaña, Y obviamente, en paralelo cazando genética. y en paralelo cazando La vuelta genética. larga completa, vaya. Sí, estuvimos un largo tiempo probando primero como genéticas, lo que más como que nos pudiera ser efectivo como para el lugar. Y ya luego sí hicimos como una selección a partir de lo que ya había, como a partir del sabor, del olor, de todo eso básicamente. Si olía muy bien, pues ya si lo fumábamos y sabía bien, pues ya sabíamos que habíamos encontrado algo. Yo básicamente siempre algo tiene que saber algo rico. Si no sabe algo rico, no lo selecciono o lo paso. Hay muchas plantas que no saben o que saben siempre como a un terpeno muy similar o tienen algo en común, pero ¿qué lo hace rico? Para mí también es el que dure el sabor. No solo que sepa de momento, pa, de momento puedes saber, pero si te perdura Que el se sabor, sostenga. si te perdura el sabor en la boca, la astringencia o lo que sea que tenga, si es punzante o si es cítrico, si es dulce, pero que te perdure en la boca. Eso para mí es lo más importante, la duración del terpeno, por decirlo así, tanto en un extracto como en una flor, ¿ya?
También el que usted esté haciendo el ejercicio de fumar y que el porro ya lo lleves acá y sepa como si fuera como si lo acabaras de prender. Eso también tiene mucho que decir. Entonces, ese tipo de cosas son como las cosas que tengo en cuenta. Y ya por último, por ahí ya cuando entonces si tenemos una buena flor, podemos llegar a una buena extracción. Yo primero tenía muchos compas que hacían en ese momento extracciones con solvente. Y siempre me sentí tentado a hacer extracciones, pero yo decía que hasta que no tuviera una buena flor y no hiciera un buen cultivo, no iba a extraer. Entonces, en primera medida, hice como un proceso para mí personal en el que yo dije, no me gradúo de cultivo sino hasta que no haga algo fire. Y eso fue. Cuando ya llegué a ese punto, fue que ya dije, listo, ya estoy en el punto en el que puedo tomar ahora sí algo de extracción. Y esa es como la otra cara de Hyzen, ¿cierto? O sea, primero fue todo genética, todo semillas, pero la otra contracara de lo de Hisense es el tema de extracciones, en el cual en un principio hice extracciones con solvente, aprendí de los solventes y aprendí de la gente que hacía solventes. Y yo siempre les decía, pero ¿por qué no sin solventes? ¿Por qué no hacer el prensado? No, porque es que el prensado tiene más grasas, que no sé qué, y sí, pues es entendible, obviamente, que entre todo hay algo que son impurezas, que son cosas que vamos a encontrar dentro de la planta, pero también no estaba como muy a favor del solvente, no me gustaba, o sea, sentía que estaba fumando siempre algo, que le faltaba algo, ¿me entiendes? Y para mí ese algo era el terpeno real a lo que yo olía a la flor. Y cuando alguien en algún momento llegó con un live rosin y me dijo, mira, esto es un live rosin, y me lo mostró y lo olí, yo dije, pues puta, esto sí huele a lo que es una planta, brother. Ahora sí hay algo que realmente sí se parezca a una extracción de una planta. Y desde ese día dije que iba a ser sin solvente. Ya sabiendo hacer flower rosin, ya sabiendo hacer todo este tipo de cosas, porque yo te puedo decir, o sea, en lo personal, pues pasé de cultivo a flower rosin, de flower rosin a live rosin y de live rosin me tocó devolverme el hash, ¿ya? Es decir, también he querido hacer los procesos con las extracciones. No empecé nunca con hash, entonces para mí era como un tema desconocido para mí. Yo dije, listo, ya sé hacer flower rosin, pero del flower rosin brinqué a hacer live rosin. O sea, sabía que estaba haciendo hash cada vez que hacía live rosin, pero cuando yo hacía mi live rosin, a lo que me refiero es que yo todo lo destinaba a todo para prensar, ¿ya? Y sacaba y prensaba mi hash y sabiendo que ya estaba haciendo hash, dije, yo sé que no estoy haciendo hash, ¿ya? O sea, siempre fui muy consciente Lo en tenía ahí eso. claro ya. Exacto, lo tenía claro en mi cabeza. Entonces, por eso te estoy diciendo, hice cultivo, hice extracciones con solventes con mis compas, algunos procesos, y empecé a hacer flower rosin, prensar mis flores, prensar mis genéticas. Empecé también, obviamente, a comentarle a mis compas, a mostrarle a mis compas, les gustaba. Empecé también a diseñar un protocolo de extracción con solvente, perdón, sin solventes en flower rosin. Es decir, que yo le decía a la gente si quería un tipo de extracción un poco más mantequilluda o más sólida, cómo hacer las presiones, las temperaturas. Era algo de juego nada más de la máquina. Y yo pensé que eso iba a servir o iba a afectar en algo para el live rosin cuando yo entendí que el live rosin lo que uno hace es descargar hacia afuera todo el material. En el flower rosin tú sí estás estripando una flor para que en esa estripada tú evacúes hacia afuera la grasa, por decirlo así, pero cuando tú tienes una bolsa de hashish, lo que tú quieres hacer es convertir ese hashish y evacuarlo de la bolsa hacia afuera. Y eso es lo que sale y por eso se ve así tan porno ver ese tipo de imágenes de un hashish estripándose en una prensa y
y sale todo el chorro, ¿no? Creo que cuando prensas una flor es... ahí, ¿ya? Cuando yo vi de flower rosin a rosin, yo dije, wow, qué increíble, quiero hacer rosin. Se me dio la oportunidad de jugar con una máquina del compa Juan Camilo, que de hecho Juan Camilo básicamente me dijo, brother, tú haces buena flor, ¿por qué no lavas? O sea, ya deja de hacer flower rosin. Déjalo ya, Sí, déjalo ya. Inclusive, te soy sincero, siempre escuché a los amigos que hacían hash decir no hagas flower rosin. Y yo no entendía por qué. Lastimosamente me di cuenta ya en ese momento cuando ya vi el live rosin y lo vi todo y entendí todo. Dije, todo este tiempo he estado perdiendo el tiempo en secar una flor para estriparla. Cuando en realidad no hay que secar la flor y puedo lavarla en agua y hielo, separar sus tricomas y pisar ese hashish, esos tricomas y obtener un extracto de mejor calidad que un rosin de flor, que estripar la flor, ¿cierto? Entonces, básicamente como en eso fue que empecé, o sea, mis fundamentos fueron flower rosin, pero fue rápido todo, ¿me entiendes? Estamos hablando de, duré un año haciendo flower rosin con técnicas, también de pronto descubriendo que si lo dejaba, no lo dejaba aquí, que si lo bajaba, que si lo subía. Probando en técnicas de texturas. Pero al final, brother, cuando ya llegas a live rosin es como una escala de 5 o 6 pasos, brother, que tú dices, esto es increíble. O sea, ya esto es inaudito, este tipo de terpeno, este tipo de sabor. Y como te digo, al principio yo hacía rosin. De hecho, en algún momento alguien me dijo, brother, ¿y por qué tú no haces hash? Nunca te he visto un hashish. Y yo, no, nunca me ha interesado el hash. Es que yo vengo de la escuela del flower rosin. Entonces vengo de estripar y sé estripar, no sé hacer hash. Brother, no, pero te aprovecho. O sea, si ya estás haciendo hashish. Y yo, sí, ya estoy haciendo hashish. Pues porque para hacer rosin tengo que pasar por el hash, ¿cierto? Y bueno, ya después de haber hecho un par de trabajos y también obviamente endeudarme con el banco, fue que me compré la liofilizadora. Y ahí, digámoslo así, para mí ya fue el paso como también, como te digo, ese paso de 5 pasos hacia arriba, de 5 escalones, donde mejoras tus procesos y dices, Subir wow. con otras herramientas, ¿no? Sí, exactamente. Es como, yo le digo a la gente, yo no tengo coche, yo no tengo moto, yo no tengo carro. Pero tengo ahí, tengo una liofilizadora, una camioneta en la casa. Ahí está la camioneta en la casa. Estacionada. Exactamente. Ahí está. Pero sí, brother, ha servido de mucha ayuda. Le dimos un poco más de nivel a Colombia en cuanto a las extracciones insolventes. Trabajamos mucho. Cuando digo trabajamos mucho es que tratamos de no lavar cosas que en realidad la gente se quiera salir de ellas, ¿sí me entiendes? Es decir, yo no trabajo con retazos de tela, no trabajo con hilos de tela, ni con nada de eso, ¿ya? Yo trabajo con el rollo de tela completo, con el hilo de tela completo y una buena herramienta de alfiler para poder cortar y coser, ¿ya? Es una analogía que hago para que la gente la entienda. Porque básicamente, pues, si tú colocas una buena flor para hacer extracción, vas a tener una muy buena extracción al final. Obviamente también depende de la genética, porque también cuando uno va haciendo hash, me tocó un día, brother, un desfraude total de esas cosas que usted no hace el ejercicio de lavar la flor y ver cómo sale el hash, a ver si es lavable, porque también hay ejercicios que te proponen en internet donde tú pones tus flores en un tarro, hielo y agua, agitas unos minutos y puedes ver qué tan rendidora o lavable es una flor, una genética. Tenía 7 kilos, brother, de algo
No voy a mencionar genéticas para no, obviamente también no. Hay libertad, no hay ningún problema. Bueno, vamos a decirlo. Pues, No, o sea, nosotros no tenemos. De eso era se trata, una, de eso se trata sí, este programa. era una mandarín de X banco. Mi socio y yo estábamos súper excitados por lavar esa genética porque tenía un olor a tangy brutal, o sea, a mandarina como tal, a clementine, así le dicen a ese tipo de mandarinas. Eh, y hermano, comenzamos a lavar. Bueno, primera lavada, vamos a ver cómo nos va. Levantamos la malla, o sea, literal así, ¡fuf! La malla salió para arriba y nosotros como, ¿cómo no sale nada? Vamos a echarle agua, a ver, empezamos a echar agua. O sea, digo porque cuando tú estás lavando, si hay buena extracción, pues no se debe levantar tan fácil la malla, sino Porque que hay algo de hay pesco, algo peso ahí, claro. hay algo de contrapeso de hash abajo en la malla, ¿no? Entonces, brother, pues salió la malla así de una. Y yo, uy, brother, no salió nada. Bueno, venga, lavemos. Lavamos, brother, listo. Terminamos de lavar los 7 kilos en total, después de liofilizar y toda la cosa, brother. 10 gramos. 10 gramos De de los 7 7 kilos. kilos. No es un rendimiento No. ni abrumador, ni espantador, sino atemorizador, aterrorizador. Yo qué sé, brother. El bro me dijo, más nunca voy a querer esta genética. Obviamente nos costó mucho lavar Tangis, pues volver a creer en una genética Tangi después de haber estado en una experiencia de estas. Y ya, obvio, nos dimos cuenta que el tema es de genética. El tema también no es solo la genética, sino también de observar. Entonces se empezaron a hacer los ejercicios, se empezaron a observar más también el tipo de tricomas que tiene la planta. eh, lo usamos macros o microscopios para ver el tipo de tricoma que tiene la planta, a ver si conviene o no conviene extraer. No solamente evaluamos eso, sino que ya también como equipo evaluamos que el área de producción de resina sea mucho mayor al de una genética tradicional. A lo que me refiero es, si usted no es calvo, ¿ya? Si me entiendes, es lo mismo que la planta. Si la planta es calva es porque no produce resina. Si la planta es muy poblada de resina es porque tiene bastante pelo. Lo mismo pasa también con la calvicie y la alopecia. O sea, se evalúa si es alopecia si usted tiene una cantidad de pelos por área. ¿Ya? Entonces lo mismo, se evalúa la cantidad de resina que tenga Hay un número ahí. exacto, cantidad de cabezas que haya por una cantidad de espacio determinado. Oye, yo quería, perdón, no sé si tenía algo. No, Quería dale, amigo. preguntar, ¿qué desafíos existen al momento de lavar? Porque el tema de la temperatura sabemos que es súper importante en Colombia. ¿Cómo lidian con eso? A ver, repíteme, perdón. ¿Cómo lidian con el tema de la temperatura al momento de lavar? Para que las extracciones Ah, bueno. no se oxiden tanto. Bueno, pues mira, acá ustedes en Chile la tienen muy fácil. Aquí es lavar en invierno, yo creería, ¿cierto? La gente lava en invierno. Pero en Colombia, por ejemplo, donde yo vivo, más o menos a las 6:30 de la tarde comienza a bajar la temperatura. Estábamos desde unos 27, 26 grados, empieza a bajar hasta 23. Y yo ya ahí lo que hago, bueno, pues Ah, helado. Ah, Helado. es caliente, Está ¿no? frío, tío. Ese es Estaba el más esperando que frío. dijera, Ese es el más frío de Medellín, bro. Empieza a bajar de 26 a A 23. 15. Y yo también dije 14, no, a 23 nomás. Sí. Mano, Medellín lo más frío que hace es 14 y eso cuando llueve. Ya. Pero Ese si invierno, ese hizo invierno sol de- hoy, vas a tener un día caliente en casa también. Una noche caliente. Bueno, el caso es que toca aire acondicionado. Yo enfrío mi sala a 16 grados más o menos aproximadamente. Mantengo fría la sala, perdón, el agua de mi sala la mantengo fría con un bloque de hielo grande. Y el hielo también, pues una nevera. Una nevera para mantener el hielo. Pero
pero sí, es básicamente lavar un poco más tarde en la noche. Trato de no lavar de día porque de día está más caliente la sala. Esos son los desafíos como de pronto de calor y de pronto también desafíos de genéticas. Hay unas genéticas que se meltean a esa temperatura ya, a temperaturas de 16 grados ya se meltean. O sea, melteadísimas. Te dañan la malla a veces y todo. Entonces, en esos casos, hay veces toca trabajar rápido, rápido, recoger rápido, mantener el agua más fría, mantener todo frío. Sí. En esos casos es así. También trabajar por pocas personas en la sala para que no se caliente la sala. Es muy Ya. clínico el proceso. Y claro, sí, también. En mi caso que yo tengo barba, pues yo, por ejemplo, lo que hago es lavado. Yo generalmente no hago recogida de hash, por lo que tengo barba, tengo cabello. Lo hace mi socio, trabajo con un socio también. Mi socio y yo somos equipo de trabajo, entonces hacemos equipo de trabajo y trabajamos de esa forma. Nos dividimos los gastos siempre que vamos a extraer, normal, pues hay que comprar hielo, hay que traer agua, hay que comprar mallas de prensado o mallas de lavado. Regularmente me gusta cambiar las mallas de lavado porque son como también los calzones, ¿me entiendes? O sea, Se gastan. se gastan también, hay que cambiarlo, bro. Sépanlo, sépanlo. Basics. Buen tip, buen tip. De hecho, para allá quería ir ya, para ir entrando a la parte final de este programa, hermano. Muchas gracias. Ha estado... Me gustaría que tuviéramos más tiempo, la verdad, No, pero claro, obvio, ha sí. estado muy El año entrante agradable. hablamos de más cosas. Ha estado muy Volvemos. agradable Volveremos, esta sesión, mi volveremos. hermano. Para ir cerrando, tengo unas preguntas finales. Si lo tienes por ahí, el mejor y el peor consejo respecto a cultivo o hatch que te hayan dado. Oye, brother, yo tengo una anécdota respecto a eso. Mira, el mejor consejo que me dieron en algún momento fue de cultivo, fue cultiva genética. Cómprate una genética que te guste, o sea, que tú hayas dicho, yo probé esto ya y me gusta. Y si no conoces nada de eso, entonces busca una genética según lo que tú quieras. Siempre me dijeron eso. Si quieres rendimiento, busca algo que rinda. Si quieres sabor, busca algo de sabor. Pero siempre todo es sacrificio. Siempre me dije, esto es un consejo amplio, pero es un consejo que también da la lección. Es como, no puedes comprar las cosas con las 3B. Bueno, bonito y barato. Porque lo bueno y bonito no puede ser barato. Y si es barato y bueno, no es bonito. ¿Cierto? O también, alguna de esas relaciones son iguales y ninguna es de Ninguna las... destaca. Ninguna destaca, exactamente. Entonces siempre trata de buscar algo que sí te guste, o sea, que te guste, sea sabor o rendimiento, lo que sea. Pero no puedes comprar una planta que tenga rendimiento, que tenga sabor y que tenga una facilidad de cultivo. A eso es a lo que yo voy, las 3 veces, ¿cierto? Entonces, sacrificarse, buscarse una genética en la que estés dentro de tu gusto, dentro de tu línea. Y el peor cultivo, ahí va la anécdota, brother. Una vez, en un foro por allá en Argentina, cuando estaba cultivando, yo veía que mi planta no crecía, no engordaba en floración. ¿Y cómo engordar la planta de cannabis? ¡Pac! Enter. Por ahí me salió un foro cuando decía el consejo, debes colocar cabezas de fósforo en la maceta, las cabezas de fósforo boca abajo y alrededor de la planta. Brother, te lo juro, yo hice eso. Adivina qué pasó al otro día. La planta estaba muerta, weón. Se intoxicó con los fósforos, Con ¿me lo que tiene. entiendes? Ahí ya estaba. Yo pensaba que el tipo estaba hablando en serio, que había que darle fósforo. Fósforo, necesitamos fósforo para la planta. Pero el tipo dijo, usen unas cabezas de fósforo, póngalas boca abajo, los cerillos boca abajo en la planta, alrededor de la planta,
Y yo fui y lo hice, hermano, porque lo leí en un foro. No tengo foto de ese foro. Porque si hay veces la gente no me cree que yo leí eso. Pero créeme que lo leí y lo hice. Eh, Perdí como 2 meses y medio de trabajo. Era una sola planta, entonces no tenía backup para seguir trabajando. Me tocaba volver a empezar. Me sentí re frustrado. Casi que diría yo que esa experiencia pudo costar lo que para mí hoy es la marihuana, porque pude haber sido frustrante y pude haber dicho chao, hasta luego. O sea, esto no es para mí, no sirvo para cultivar, es mentira todo esto y lo dejaba. Pero bueno, no fue así. Aquí estamos. Por suerte. Por suerte no fue así. Y contando la anécdota. Entonces ese fue el peor consejo, no lo tomen, bro. Oye, tengo una última dinámica. Mientras tanto, si quieres, podemos compartir unos daps en este cierre Dale. de programa. Tengo un juego, amigo, que para los amigos amantes de las genéticas ha funcionado muy bien en estos últimos capítulos, así que espero a que sí Bueno, te vayan. vibre. Vale, man. Y para allá voy, disculpa, Dale. Abrí el WhatsApp para buscar dónde tengo la dinámica y apareció en todos los WhatsApp que tengo, así que... Pero voy para allá, ¿eh? Aquí voy. Tú me dices, amigo, cuando quieras. Bien. Uy, ¿cómo? Huele bueno. Huele bueno, hermano. Ahí voy entonces. Te voy a ir diciendo de a pares, Ajá. de variedades, y tú tienes que ir eligiendo por gusto, por amor, gusto. por Dale. lo que tú quieras en realidad, ¿no? Perfecto, me Y gusta. vamos a llegar a Dale, una dale. final. Entonces, parto. Afghani versus OG Kuch. OG Kush. OG Kuch versus Thai. Thai. Thai versus White Widow. Thai. Thai versus Acapulco Gold. Thai. Thai versus Colombian Gold. Thai. Thai versus Durban Poison. Thai. Thai versus Northern Lights. Thai. Thai versus Sour Diesel. Sabor dice. Sour Diesel versus Girl Scout Cookies. Sabor diesel. Sour Diesel versus Skunk. Sabor diesel. Sour Diesel versus Blueberry. Sabor diesel. Sour Diesel versus Jack Herer. No, sabor diesel. Sour Diesel versus Tangy. Tangy. Me quedan las últimas dos. Tangy versus Runs. Tangy. Tangy versus Skittles. Skittles. Ahí está representativamente también como lo que me gusta de terpenos, ¿no? Tal cual. Se Exacto, notó. o sea, Se notó. Muchas yo creo gracias, que, hermano. no, brother, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que en realidad, en resumen, de las genéticas al pasar de los años es el mismo. Siempre es como la tendencia, es como la ropa. Van y vienen, van y Van y vienen. vienen, van y vienen, y de repente va a haber algún momento en el que van a pegar otra vez las sativas Jack Herrer, Mm, las Acapulco Gold, lo que mencionaste, que Mm. no lo escogí, particularmente por lo que te dije. Llevo muchos años ya Fumando cultivando sativas, claro. eso, ya conozco las sativas, Claro. entonces para mí lo que tenga más sabor, bro, lo que te perdure en el sabor en la boca. No quiere decir que lo otro no sepa, sino que es por una particularidad ya de gusto personal. Ujú. Pero sí sigo defendiendo también esos sabores y me encantan. De hecho, cuando llegan ese tipo de genéticas como Jack Herrer, Lemon Haze para lavar, las lavo con mucho placer y las lavo con mucho gusto, pues porque justamente son terpenos que no están regularmente Claro. dentro de un cultivador. Claro. Si le gusta a un cultivador es porque le gusta
esa genética o el sabor, ¿ya? La tiene guardada por ahí. Sí. Para que no se vaya sin fuego, por favor. Oh. Llegó el momento de Necesitamos ser, que elija acá, por A ver. favor. gracias a nuestros amigos de Sengas, A ver, Sengas. que nos lo van a dejar sin Esta. fueguito. Esta está Eso. buena. Ah, bueno, Así es que- espérate. Recargables a prueba de viento, wineproof, jet flame. En esta travesía por Chile. Esta fue. Eso. Buenísimo. Esta está genial. Eso. Never burn out. Así que muchas gracias. Sengas. Sengas, por estar con Esto nosotros y también espero lo hemos Estaban visto ayer. por allá en Estaban en la Colombia. copa. Sí, también en Colombia lo he visto esa Buena. marca. Qué bien. Buenísimo. Genial. De esta forma, bueno, queremos darte las gracias por haber venido, por estar con nosotros acá. Y a modo de cierre, mira, podemos saber cómo sueña para despedir este capítulo. Recordando que este y todos los capítulos de Hablemos de Weed están disponibles en Spotify y en YouTube. Queremos saber cómo sueñas, querido Alex, el futuro del cannabis en Colombia. Lo soñamos como muchos lo soñamos, yo diría, como muchos de los canábicos, de los cultivadores y amigos del cannabis lo soñamos. Lo soñamos compartiendo con muchos amigos, llevando el mensaje, lo soñamos con muchos clubes, lo soñamos sin guerra, sin hate, lo soñamos sin tanto protocolo para aceptar la planta como un elemento tradicional del ser humano y que ese mensaje de prohibicionismo se acabe. Porque básicamente es un mensaje de prohibicionismo lo que hay ahora. Y para futuro eso es lo que en realidad queremos que acabe en Colombia. Eso es. Y en Chile también, en todas Eso, partes. sí, Toda también. Latinoamérica, todo el mundo. Gracias por venir, gracias por la sinceridad, por el cariño, por toda la buena onda. Muchas gracias, querido. Muchas No, a gracias ustedes, por hermano. Testing también. No, a ustedes, Muchas hermano. gracias. Gracias por la invitación. Qué magnífico y qué genial que en esta visita a Chile podemos compartir con ustedes. Compartimos también un poco de mi persona y de algo personal, porque también yo no cuento todo esto a todo el mundo, ¿no? Pero gracias por haberme abierto el espacio y por conocer esta persona que también tengo dentro de mi interior, bro. Y yo personalmente, para que no me quede fuera, quiero darle las gracias al equipo de al equipo de Magia Ay, Verde sí, claro. que permitió Nos permitió esta conexión. Así que ahí Tom Adams, Sony, muchas gracias, hermanito, por estar ahí siempre haciendo siempre lo suyo. Así que eso, amigos, así nos comenzamos a despedir, daviando como nos gusta cuando se puede. Así que Alex, muchas gracias por habernos visitado, ha sido un placer. Vayan a seguir el trabajo de Hisense Crew, que está ahí rompiéndola en Colombia y ahora también aquí en toda Latinoamérica. Así que, hermano, un placer. gracias. Hasta el próximo domingo, amigos. Aquí nos vemos donde siempre. Nos vemos. Chaito, Gracias. equipo. Chao, chao. Muy bueno. Se le fue.